El título de este devocional: Con toalla y palangana. Tome nota, por favor. Con toalla y palangana. Bendito sea Dios por este tiempo, por su vida. Bendiga, por favor, a otras personas compartiendo estos devocionales. Evangelicemos, utilicemos las redes sociales. Movámoslas. Lleguemos a más y más personas. Con toalla y palangana, el título de esta noche. Y vamos a la palabra, por favor, libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Ubíquese allí, es tan amable. Vamos a leer la palabra de los versículos 1 al versículo 5. Bendito sea el Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. De todas las veces en que vemos de rodillas al Señor Jesucristo con sus rodillas dobladas, quizás ninguna de ellas es más preciosa que cuando se arrodilló frente a sus discípulos y les lavó los pies. Esto sucedió justo antes de la Pascua, una de las fiestas más importantes de los judíos hasta el día de hoy. Jesús sabía que su hora había llegado para dejar este mundo e ir al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les mostró el alcance pleno de su amor. Cada que se celebraba la fiesta de la Pascua, Jerusalén estaba con toda su ocupación hotelera al 200%. No había cupo, porque muchísima gente viajaba a Jerusalén para esta fiesta. Y seguramente estaba a reventar de gente esta ciudad, sus calles a reventar. Era tiempo de primavera en esta época.
Y los discípulos entraron uno por uno y tomaron sus lugares alrededor de la mesa. En alguna parte, en una pared, colgaba una toalla. En el suelo se encontraba una jarra y una palangana o un lebrillo, que es lo mismo que un platón. Cualquiera de los discípulos hubiera podido ofrecer voluntariamente para hacer el trabajo, pero ninguno se ofreció. Después de unos pocos momentos, Jesús se levanta, se quita su túnica exterior, se envuelve en la cintura el cinto del siervo, se lo ciñe, se lo amarra, eso es ceñir, toma el platón, toma la jarra y se arrodilla frente a uno de sus discípulos. Sin mediar palabra, empieza a desatar la correa de la sandalia con ternura, levanta el pie sucio, lo coloca sobre el platón, lo cubre con agua y empieza a lavarlo, uno por uno, un pie sucio tras otro. Jesús va avanzando, les va quitando las sandalias y les va lavando los pies. Resulta que en los días de Jesús lavar los pies era una tarea reservada no para los criados, sino para el más bajo de todos los criados. Para el más bajo. Era la tarea más baja que se le podía delegar a alguien en una casa, a un siervo. Y en este caso, el que estaba con la toalla y con la palangana era el rey del universo. Las mismas manos que formaron las estrellas, escuche, ahora están lavando la suciedad. Los mismos dedos que formaron las montañas estaban dando masajes con ternura a sus discípulos. Medite por un momento en eso, hermano. Meditemos por un momento en esa escena, por favor. Medite por un momento en ese instante, en esa situación. Horas antes de su muerte, la preocupación de Jesús es muy singular. El Señor quiere que sus discípulos sepan cuánto los ama. Y el mismo creador del universo se inclina ante seres humanos. El creador se inclina ante su creación para lavar la suciedad. Está utilizando sus manos para lavar sus pies. Y el Señor Jesucristo bien sabe lo que pronto va a pasar con sus manos en la cruz del Calvario. En menos de 24 horas serían perforadas sus manos y quedarían sin vida. Escuche, usted puede estar seguro de que Jesús conoce el futuro de los pies de las personas que está lavando. Esos 24 pies de sus discípulos no estarán al día siguiente siguiendo a su maestro. Tampoco estarán defendiendo su causa. Esos pies, por el contrario, saldrán despavoridos buscando refugio a la vista de la espada romana. Solo un par de pies no lo abandonarían en el huerto. Solo un discípulo no lo abandonaría en Getsemaní. Judas.
Ni siquiera llegaría a ese punto de estar allí. Abandonaría a Jesús esa misma noche estando sentado a la mesa. Quizás si de nosotros dependiera la escritura de la palabra, habría alguna versión que dijera: Jesús lavó los pies a todos sus discípulos, excepto a Judas Iscariote. Pero no es así. No vamos a encontrar una versión así. ¿Qué momento más impresionante cuando el mismo Señor Jesucristo en silencio lavó los pies del que sabía que lo iba a traicionar? Lavó su suciedad. Y a las pocas horas los pies de Judas, limpios por la bondad de Cristo, estarían en el patio de Caifás. ¿Se da usted cuenta de lo que está pasando? Jesús sabe lo que estos hombres están a punto de hacer, porque no solo Pedro lo negó, todos lo negaron. Ninguno estuvo allí para apoyarlo. Al día siguiente, quizás los discípulos realizarían, incluso esa misma noche cuando fuese entregado, el acto más vil de sus vidas: negar a Cristo. Seguramente al día siguiente mirarían con rabia sus pies de haber corrido, de haber huido. Pero también seguramente el Señor quería que cuando miraran sus pies, seguramente el Señor buscaría que ellos reflexionaran sobre la bondad del amor de Dios. Seguramente que el Señor Jesucristo esperaría que cada uno de los discípulos recordara el amor de Dios. Seguramente que cada uno de los discípulos estaría lleno de remordimiento por el vil acto de haber negado al Señor Jesucristo. Sin embargo, uno de sus discípulos aquella noche se opone. No, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? No, 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 no. Aquella noche uno de los discípulos le dice al Señor: no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y el Señor Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y lo asombroso de esto es que Jesús les perdona su pecado antes de que lo hubieran cometido. Les ofreció misericordia incluso antes de que ellos la buscaran. Oh Señor, qué tremendo es esto, mis amados. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es
que aún antes de cometer el pecado, ya los discípulos habían sido perdonados. Qué tremendo es que antes de cometer el pecado, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Creador del cielo y del universo, estuvo dispuesto a perdonarles. Qué tremendo es y qué tremendo es el poder del perdón. Qué tremendo es el poder del perdón. Quizás usted ha sido ofendido, dañado, lastimado, herido. Quizás usted diga, no, yo no podría llegar a eso, llegar a ese extremo, a perdonar. La herida es muy honda y son numerosas. Con solo ver a esa persona me descompongo. Tal vez el problema en su corazón radica ahí precisamente, en que usted está mirando a la persona de una manera equivocada. Recuerde esta verdad. El secreto de ser como Jesús radica en poner nuestros ojos en Jesús. Y si usted tiene a alguien a quien perdonar hoy, trate de cambiar su mirada alejándola de aquel que lo hirió, fijando sus ojos en Cristo Jesús, en aquel que lo salvó. Dice la palabra, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros no necesitamos haber estado esa noche en Jerusalén ni en esa cena para entender que lo que hizo Jesús por ellos, también lo hizo por nosotros. El Señor nos ha limpiado y ha limpiado nuestros corazones de pecado. Y aún más impactante, estamos siendo limpiados de todo pecado cada día por medio de la sangre de Cristo Jesús. Todos los días estamos siendo limpiados, porque la limpieza no es una promesa para el futuro, sino una realidad en el presente. Si un poco de polvo cae en el alma de un hijo de Dios, la sangre de Cristo le limpia y le purifica. Si un poco de polvo cae en el corazón de un hijo de Dios, esa suciedad va a ser limpiada por la sangre de Cristo. De tal forma que podemos decir que hasta el día de hoy, Cristo Jesús lava los pies de todos y cada uno de sus discípulos. Lava las manchas. Jesús todavía, literalmente, purifica a las personas. Usted y yo estamos siendo purificados cada día. Y nuestro Salvador se arrodilla, mira los actos más oscuros de nuestras vidas, pero en lugar de retraerse con horror, con asco, con reproche,
con ataque, con señalamiento. Lo que el Señor hace es literalmente acercarse a nosotros y decirnos: yo puedo limpiarte. Si tú quieres, yo puedo limpiarte. Y de la fuente de su gracia toma a manos llenas de su misericordia y lava nuestro pecado. Lo interesante de todo esto es que usted y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo con aquellos que nos han agraviado. Porque Él nos ha perdonado, nosotros podemos también perdonar a otros. Porque el Señor Jesús tiene un corazón que perdona. Nosotros podemos tener un corazón que perdona. Podemos tener un corazón como el suyo. Dice la palabra: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Escuche esto. Jesús lava nuestros pies por dos razones. La primera es darnos de su misericordia. La segunda, darnos un mensaje. Y ese mensaje sencillamente es: Jesús ofrece gracia incondicional. Nosotros debemos ofrecer de esa gracia incondicional. La misericordia de Cristo está por encima de todos nuestros errores, de todos, de todos, de todos. ¿Y qué significa tener un corazón como el de Cristo? Significa estar dispuesto a arrodillarnos como Jesús lo hizo y a tocar las partes más sucias de otras personas y a lavar con bondad su grosería, sus errores, sus pecados, sus luchas. Y quizás alguno de ustedes diga esta noche: pero yo no he hecho nada malo. Yo soy el que han engañado. No fui yo quien mintió. No fui yo quien falló. Yo no soy el culpable. Y quizás usted tenga razón. Pero recuerde que Jesús tampoco era culpable. Recuerde que Jesús era inocente. Recuerde que el Señor Jesucristo llevó su pecado sin tener por qué hacerlo. De todos los hombres que se encontraban en ese cuarto con Jesús, el único que era digno de que se le lavaran los pies era Él. Pero fue Él quien le lavó los pies a los demás. Quien merecía que le sirvieran fue quien sirvió a los demás. Mis amados, esta es una reflexión sencilla para invitarlos a ustedes a que nos acerquemos y lavemos los pies de aquellos que quizás nos han agraviado. Porque la palabra de Dios dice: has recibido de gracia, dad de gracia. Bendito Señor de la gloria. Ayúdanos a entender todo lo que está escrito en tu palabra.
Ayúdanos a entender, bendito Dios del cielo, que tu perdón no lo merecíamos y que tú esperas que nosotros tomemos la toalla y la palangana y que nos acerquemos a nuestros familiares, amigos, hermanos en Cristo, no para señalarles, ni para criticarles, ni para sentirnos incómodos, sino para lavar su sociedad con bondad, en silencio, sin reproche, con amor. Ayúdanos a entender que tu palabra nos manda que debemos dar de gracia, porque hemos recibido de gracia. Sin merecerlo hemos recibido de ti. Y sin merecerlo debemos darle a otros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a tomar esa toalla, esa palangana, y a derramar también, Señor, perdón, misericordia sobre otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.